Bueno, un saludo muy cordial, mis queridos hermanos y hermanas. Es un placer estar con ustedes. Hoy es un glorioso día de sábado y vamos a tener un día lleno de actividad. Tenemos esta reunión en el culto. Luego esta tarde concluiremos esta serie con 2 reuniones, una de ellas a las 3 de la tarde y la otra vamos a tratar de comenzar a las 6:30 de la tarde. Está programado a las 7, pero vamos a tratar de comenzar con los preliminares a las 6:30, ya que hoy no tenemos que ir al trabajo y batallar el tráfico para llegar acá a tiempo. Queremos empezar un poco temprano para que entonces podamos salir a buena hora. Para comenzar, queremos tener una palabra de oración y luego vamos a leer Lucas 18, 1 al 8. Oremos. Padre Celestial, gracias por el privilegio de encontrarnos en tu casa, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad para con nosotros. Gracias porque no nos has dejado a oscuras en cuanto a lo que pronto va a ocurrir, porque tú quieres que nos preparemos para los eventos que pronto van a estallar en este mundo. Bendícenos al estudiar un poco sobre esos eventos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer primero esta parábola de Jesús. Yo lo llamo la parábola de la viuda, el juez y el adversario. Empezamos en Lucas 18 y el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ahora, lo primero que queremos notar es cuándo se aplica especialmente esta parábola. ¿A qué época de la historia se aplica especialmente? Ahora, obviamente se aplica a toda la historia, pero hay un periodo de la historia del mundo en que esta parábola se aplica especialmente. ¿Qué época es esa? Bueno, si miramos el contexto, lo vamos a poder determinar. Inmediatamente antes de esta parábola, el Señor Jesucristo venía hablando de su segunda venida. Dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Luego dijo: como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y luego contó la parábola. Es decir, inmediatamente antes Jesús estaba hablando de su segunda venida. Y al concluir la parábola, Jesús nuevamente se refiere a la segunda venida, porque la parábola termina con una pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, que la parábola se encuentra entre referencias a la segunda venida, antes y después de la parábola. Es decir, que esta parábola se aplica especialmente al periodo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús, a nuestra época, por así decirlo. Ahora, ¿qué quiso enseñar Jesús con esta parábola? No tenemos que adivinar, porque en Lucas, el capítulo 18:1, Jesús recalcó que quería enseñar 2 lecciones con esta parábola. Vamos a leer nuevamente el versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre
Esa es la primera lección. Y no desmayar, no rendirse, seguir orando y orando y orando con perseverancia. Así que las lecciones que quiso enseñar Jesús es que debemos orar siempre, y no solo orar siempre, sino no desmayar, no rendirnos cuando no recibimos una respuesta inmediata. Ahora vamos a mirar los protagonistas principales de la parábola, los actores de la parábola. Y luego entonces vamos a ver qué representan simbólicamente estos actores. Hablemos en primer lugar del juez. Dice en el versículo 2 de la parábola: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Lo que significa esa expresión, no temía a Dios ni respetaba a hombre, es que este era un juez secular, sin ninguna inclinación religiosa. Es decir, era un hombre del mundo, el juez. Ahora hablemos un momento de la viuda. Dice allí en el versículo 2, había también en aquella ciudad una viuda. En la parábola queda claro que esta viuda estaba completamente destituida de apoyo humano. No tenía hijos, no tenía casa, no tenía dinero, ni tampoco tenía amigos. Su única esperanza se encontraba en que el juez le hiciera justicia. Tenemos también en la parábola un adversario. La viuda decía, según el versículo 3, hazme justicia de mi adversario. Los que han estudiado esta parábola han llegado a la conclusión que lo que sucedió fue que el esposo de esta señora murió y le debía mucho dinero a un acreedor. Y el acreedor, cuando el hombre murió, le quitó todo lo que el hombre tenía y dejó, por así decirlo, a la viuda en la calle, sin ningún apoyo en absoluto. Ahora, hay otro aspecto de la parábola y es la persistencia de esta mujer que, por así decirlo, no tenía dónde caerse muerta. Esta mujer era perseverante, no se rendía en venir a ese juez. Sigue diciendo en el versículo 3, hazme justicia de mi adversario, y dice, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ahora, en el versículo 3, cuando dice que venía a él, en realidad el verbo venía no capta el significado de lo que hacía la viuda. Porque más adelante vamos a encontrar en el versículo 5 que la viuda no solamente venía, sino que la viuda venía y venía y venía y venía. Y eso lo sabemos porque en el versículo 5 el juez dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. No solo venía, sino que venía de continuo. Es decir, se había tornado fastidiosa al juez. Ahora, a pesar de que la viuda venía y venía y venía, el relato nos dice que el juez se demoró en hacerle justicia. Hubo un periodo de demora. Pero la viuda, a pesar de la demora, no se rindió. La parábola dice, y el juez no quiso hacerle justicia por algún tiempo. Pero a pesar de que el juez se dilató en responder la plegaria y el deseo de la viuda no se rindió. Ella seguía viniendo al juez pidiendo que le hiciese justicia. Y finalmente, el relato dice que el juez le hizo justicia a la viuda. Valió la pena su perseverancia. Note lo que dice el versículo 4 y el versículo 5. Pero después de esto, dijo dentro de sí el juez, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre,
Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Así fue que el juez finalmente le hizo justicia a la viuda. Ahora, esa es la parábola. Y esos son los actores de la parábola. La pregunta clave es, ¿a quiénes representan los personajes de la parábola? Una parábola es una historia simbólica que representa algo. Los personajes son simbólicos de algo. Y la pregunta clave es, ¿qué representa el juez? ¿Qué representa la viuda? ¿A quién representa el adversario? ¿Y qué significa la demora después de la cual el juez hace justicia? La ventaja que tenemos con esta parábola es que Jesús explicó el significado de la parábola. Jesús no siempre explicaba sus parábolas. Por ejemplo, en Mateo 13 tiene uno varias parábolas a donde Jesús no explicó. El de la pesca. El reino de los cielos es semejante a la pesca. El reino de los cielos es semejante a una perla de gran precio. Jesús contó la parábola, pero no dio en realidad ninguna explicación de la parábola. Hay que ir a otras partes de la Escritura tomando los símbolos para determinar lo que significa la parábola. Pero en esta parábola no hay que adivinar a quiénes representan los actores, porque Jesús lo explicó. Noten el versículo 6. El versículo 6 de Lucas 18. Y dijo el Señor, ahora Jesús va a hablar y va a explicar. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Ahora Jesús dice, yo les voy a explicar esta parábola del juez injusto. Y dicho sea de paso, esta parábola se conoce como la parábola del juez injusto. A mí no me gusta ese nombre. Yo prefiero decirle la parábola de la viuda persistente. Porque el centro de esta historia es la plegaria de la viuda, la insistencia y la perseverancia de la viuda. No se rindió jamás en pedirle justicia al juez. Ahora, en el versículo 7 se encuentra la explicación de los personajes de la parábola. Dice en el versículo 7, ¿y acaso Dios, a quién representa el juez? Dios. Y yo sé que algunos están pensando, ¿cómo es que un juez secular que ni teme a Dios ni respeta a hombre puede representar a Dios? A eso vamos a ir más adelante. Pero por ahora notamos que Jesús dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus... ¿A quiénes representa la viuda? A los escogidos. ¿Y qué hacen los escogidos? Que claman a Él. ¿A quién? ¿A quién claman? Que claman a Dios día y noche. Es decir, vienen y vienen y vienen y vienen los escogidos a Dios. ¿Se tardará en responderles? Así que en esta parábola el juez representa a Dios. Y ustedes podrían decir, pastor, nuevamente queremos saber cómo es que un juez que ni teme a Dios ni respeta a hombre puede representar a Dios. Les contesto diciendo que esta es una comparación a manera de contraste. Funciona de la siguiente manera. Jesús está diciendo, si un juez secular que no teme a Dios ni respeta a hombre, finalmente escucha las plegarias de una viuda para quitársela de encima, ¿cuánto más Dios va a responder las plegarias de su pueblo porque los ama? Es decir, ambos contestan, pero por una razón distinta. El juez para quitarse a la viuda de encima, pero Dios porque ama a su pueblo. Es decir, es una comparación a manera de contraste. El juez, en otras palabras, representa a Dios. La viuda viene y viene y viene al juez. El juez dice, me tiene ya cansado esta mujer. Voy a hacerle justicia para quitármela de encima, pero no con Dios. Dios demora en responder las plegarias de su pueblo, pero demora no porque se cansa de escuchar a su pueblo, sino porque Dios, como veremos, tiene un objetivo en la espera. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿qué representa la viuda?
Bueno, ya vimos que la viuda representa ¿a quiénes? Representa a los escogidos. Ahora, en las profecías o en lenguaje simbólico, ¿qué representa una mujer? Una mujer representa ¿qué cosa? La iglesia. Una mujer pura representa una iglesia pura. Una mujer ramera representa una iglesia impura, que se ha prostituido. Pero ahora yo les pregunto, ¿qué representa una mujer viuda? Nunca le han hecho esa pregunta, ¿verdad? Aquí la mujer es una mujer viuda. Obviamente representa la iglesia, pero es una iglesia completamente destituida de apoyo humano. Una iglesia que lo ha perdido absolutamente todo. Una iglesia en circunstancias muy difíciles. Una iglesia oprimida, una iglesia destituida de apoyo humano que ha perdido absolutamente todo. ¿Cuándo es que los escogidos van a estar en esa situación? No hay que adivinar. Vamos a Mateo, el capítulo 24 y el versículo 22, y vamos a leer también el versículo 24. Mateo 24, 22 y 24. El Señor Jesucristo acaba de hablar de la gran tribulación en el versículo 21 de Mateo 24. Y ahora Jesús va a decir algo porque va a ser un tiempo terrible. Dice, y si aquellos días, es decir, los días del tiempo de angustia, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los... ¿Cuándo es que van a vivir los escogidos? ¿En el tiempo de qué? En el tiempo de angustia. Dice... Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, es decir, los días de la gran tribulación. Luego el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los mismos escogidos. ¿Cuándo es que van a vivir los escogidos? Durante el periodo de la gran tribulación. ¿Cuánto apoyo humano van a tener los fieles de Dios durante ese periodo? Hermanos y hermanas, no nos pongamos muy comoditos, porque la Biblia dice que los fieles lo van a perder todo: casas, carros, dinero, libertad, y en el tiempo de angustia previo, inclusive la vida. Así que no nos afiancemos a lo que nosotros tenemos materialmente en este mundo, porque va a llegar el momento en que los escogidos, la iglesia fiel, lo va a perder absolutamente todo. Esto está hablando de ese periodo de tribulación que dice en Daniel 12:1, un tiempo de angustia cual no ha habido desde que existe nación. A ese periodo se refirió Jesús, especialmente cuando contó esa parábola. Y ahorita parece que todo está más o menos en calma. Uno mira, por ejemplo, la bolsa de valores. ¡Wow! Eso ha subido una barbaridad. Y decimos, no, todo está bien. Estamos ganando más dinero. Estamos cómodos. Pero créanme que lo que sube baja mucho más rápido. Así que, hermanos y hermanas, los escogidos representan a la iglesia que ha perdido todo durante el tiempo de angustia. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿a quién representa el adversario? Bueno, esta palabra griega, adversario, es la palabra antidikon. No es una palabra común en el Nuevo Testamento, pero podemos saber quién es el adversario yendo a otro versículo clave. Primera de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 8, usa la misma palabra y ustedes conocen bien este versículo. Dice allí, sed sobrios y velad, porque vuestro antidikon, el diablo, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién representa el adversario de la parábola?
Satanás. Yo pregunto, ¿Satanás le va a quitar todo al pueblo de Dios durante el tiempo de angustia? Sí, Señor. Al pueblo de Dios, Satanás le va a quitar absolutamente todo. La iglesia no tendrá nada de qué recostarse. Su única esperanza es en su clamor al juez. ¿Y el juez es quién? El juez es Dios. Ahora, lo interesante es que la palabra clamar, donde la viuda clama, es una palabra muy interesante en griego. Es una palabra muy intensa. Lo que hace la viuda. Clama día y noche. Por ejemplo, se usa en Hechos 8 y el versículo 7, donde habla de los demonios que clamaban a voz en cuello cuando veían a los apóstoles. Se usa en Lucas 9:38, a donde un padre clama a Jesús para que sane a su hijo. Y se usa en Mateo 27:46, a donde dice que Jesús clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, el clamor de la viuda es un clamor a voz en cuello. Así será el clamor del pueblo de Dios durante el tiempo de angustia. Pero al igual que en la parábola, habrá un periodo de demora. El pueblo de Dios no será librado inmediatamente. Tendrán que hacer como la viuda, venir y no rendirse. Porque Dios no va a responder sus oraciones inmediatamente. Ahora, es interesante notar que en la Sagrada Escritura, en realidad en los originales no hay signos de puntuación. Es un detalle importante porque en la parábola se hace la pregunta al final: ¿se tardará en responderles? Dando la impresión de que Dios no se va a tardar en responderles. Pero sabemos que Dios se va a tardar en responderles porque dice que los escogidos van a clamar a Dios, ¿qué cosa? Día y noche por su liberación. Ahora, como no hay signos de puntuación en los originales de la Biblia, algunas versiones, les voy a leer dos de las versiones para que puedan ver el significado de esto. La Biblia de Jerusalén dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aun cuando se demore en ayudarlos? Esa es la connotación de la parábola. En la traducción Weymouth dice lo siguiente: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aun cuando se demore en hacerles justicia? ¿Habrá una demora para el pueblo de Dios? ¿Tendrán que seguir viniendo en oración ferviente a Dios? Obviamente que sí. Yo les recomiendo que lean el capítulo en el Conflicto de los Siglos que se titula El tiempo de angustia. Permítame leerles un párrafo que encontramos de ese libro, El Conflicto de los Siglos. Página 621. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia, eso es ahora, el tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel tiempo. Sigue diciendo: su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación, los que están en el tiempo de angustia. En la página 619, la sierva de Dios dice: aunque sufren la necesidad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. Echan mano del poder de Dios, como Jacob se aferró al ángel, y de sus almas se exhala el grito: no te soltaré hasta que me hayas bendecido. El gran comentarista Albert Barnes escribió lo siguiente en cuanto a la demora: aun cuando el Señor se demora largo tiempo en vengarlos, fíjese, él captó
que Dios no va a intervenir inmediatamente. Yo pregunto, ¿Dios intervino para librar a los 3 jóvenes que fueron echados al horno? ¿Los libró de que fueran echados al horno? ¿Libró a Daniel de ser echado al foso? No. ¿Tuvieron que pasar por la angustia del foso y la angustia del fuego? Sí. ¿Confiaron en Dios? ¿Cómo no? Dios se demoró en librarlos. Ahora fíjense lo que dijo este comentarista: aun cuando el Señor se demora largo tiempo en vengarlos y prueba al máximo su paciencia de los escogidos, al fin los vengará. Prueba la fe de ellos. Les permite que sufran persecuciones y pruebas por largo tiempo, hasta que parezca que Dios no se interpondrá. No obstante, Él lo hará y los librará. Qué linda cita esa. Hermanos y hermanas, ahora es que tenemos que aprender a depender de Dios de esa manera. Ahora es que tenemos que aprender a orar sin cesar, como lo dijo el apóstol San Pablo. Lo que pasa es que a veces Dios no responde nuestra oración enseguida, o pensamos que Dios no responde, y entonces el Señor no me escucha. Pero saben que Dios puede responder una oración de 3 maneras, no de 2. Dios puede decir sí, y puede decir no, y puede decir espera. Esa es la parte que no nos gusta, cuando Dios dice espera. Porque vivimos en una sociedad donde queremos gratificación inmediata. Todo lo queremos inmediatamente. Si tengo un dolor de cabeza, aspirina para que me quite el dolor ya. Vivimos en una sociedad donde no tenemos paciencia, somos impacientes. Pero el Señor Jesucristo dice que el pueblo de Dios va a tener que tener paciencia, va a tener que perseverar en la oración. Y ahora es que tenemos que aprender a orar de esa manera. Ahora, ¿cuál es la razón de la demora? La gente podría decir, pero pastor, ¿por qué Dios se demora? ¿Por qué Dios no libra a su pueblo inmediatamente? ¿Acaso ellos no claman a Dios? ¿Para qué tienen que seguir viniendo y viniendo? Y Dios se demora y se demora. ¿Cuál objetivo podría tener Dios? La respuesta es que Dios tiene 2 objetivos. Número 1, y esto lo vamos a estudiar en el primer tema de esta tarde. Vamos a estudiar el libro de Job esta tarde. Tremendo libro. Yo pregunto, ¿Dios contestó las plegarias de Job inmediatamente? Ustedes leen el libro, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, Job está clamando a Dios. Y la respuesta de Dios es espera. La respuesta de Dios es un rotundo silencio. ¿Por qué Dios esperó? Por una razón. Satanás, si ustedes miran el libro, le sacó en cara a Dios que Job servía a Dios por los panes y los peces. Que Job servía a Dios por interés, porque Dios lo prosperaba. Y Dios le dice a Satanás, ¿tú crees que Job me sirve a mí por interés, por los panes y los peces? Dice, pruébalo, quítale todo lo que tiene, aflígelo desde la cabeza hasta los pies y vas a ver que me sirve por puro amor. Al final de la historia, Dios va a tener toda una generación representada por Job. No va a ser una sola persona, va a ser toda una generación de santos que confían tanto en Dios que van a decir, aunque me matare, aún en Él confiaré. Aunque lo pierdan todo, van a decir, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios por amor, aunque no tenga nada, aunque no me vengan sino males. Dios quiere demostrarle al universo que su pueblo le sirve por puro amor y no por interés. Y eso tiene un gran mensaje para esa iglesia que dice, pare de sufrir. Que cuando tú das una ofrenda en su iglesia, y enseguida todo te va a ir bien, vas a tener prosperidad y dinero y salud y felicidad. Eso es un falso evangelio, porque no cuadra con lo que enseña la Sagrada Escritura. Hay una segunda razón, y es que nuestro carácter necesita ser refinado en el fuego. La mundanalidad necesita ser consumida para que la imagen de Cristo pueda reflejarse perfectamente en el pueblo de Dios. Dios tendrá una generación final,
Y aún en la iglesia este punto se ataca. Dice, no, si vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Ese es uno de los evangelios que se está enseñando en la iglesia hoy. Pero mi Biblia me dice que va a haber toda una generación de santos al final de la historia. Yo lo llamo la generación fiel, que va a ganar la victoria completa y total sobre el pecado. Permítame leerles una cita del Conflicto de los Siglos, página 621, a donde la hermana White compara lo que pasó con los jóvenes en el horno de fuego y lo que va a suceder con el pueblo de Dios al final de la historia. Dice ella, en cuanto a los que pasan por el tiempo de angustia, su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos. Yo pregunto, ¿fue así con los 3 jóvenes? ¿Parecía que iban a consumirlos las llamas? Sí. Sigue diciendo, pero el refinador, ¿quién es el refinador? Dios. Pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios, escuchen, el amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. No es que Dios ama menos a su pueblo por sus tribulaciones. Sigue diciendo, pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. ¿Y cuándo es que nosotros llegamos a esa situación, a esa condición? Hermanos y hermanas, si nosotros estamos pensando de que podemos ser flojos espiritualmente ahora y decimos, cuando llegue la emergencia, entonces ahora yo voy a prender el switch de la fidelidad, no va a pasar. Porque ahora, en este tiempo de gracia, de relativa prosperidad, Dios nos está diciendo que tenemos que preparar un carácter que pueda resistir y subsistir en el peor periodo de la historia del planeta Tierra. Ahora, hay algunas historias bíblicas que nos enseñan la misma lección que Cristo quiso enseñar. ¿Ustedes recuerdan una vez una mujer cananea acechó a Jesús para que Jesús sanara a su hija? Ella venía atrás de Jesús y los discípulos clamando, ten misericordia de mí, tengo una hija enferma. Y Jesús siguió caminando, ignorándola. Los discípulos finalmente le dicen, indudablemente en forma audible, le dicen a Jesús, Señor, pero despáchala. Está haciéndonos pasar una vergüenza en frente de toda esta gente. La mujer escuchó, pero la mujer siguió clamando. Luego, la mujer sigue clamando y Jesús se voltea y dice, yo no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella era gentil. Le estaba diciendo, yo no fui enviado a ti, fui enviada solamente a los judíos. Y Jesús siguió caminando. Y la mujer sigue viniendo, Señor, ten misericordia de mí. Y luego, para colmo, el Señor Jesucristo le dijo, no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Le acaba de decir perra. Pero la mujer no se rindió. La mujer dijo, sí, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y Jesús dijo, no he hallado tanta fe en Israel. Esa es la clase de perseverancia que va a necesitar el pueblo de Dios. Ahora, hay una historia en especial que quiero que miremos por unos momentos y luego al final vamos a mirar el tiempo de angustia de Jesús, que es el patrón para lo que va a pasar el pueblo de Dios. Pero en realidad el tiempo de angustia lo llamamos el tiempo de angustia de Jacob. Entonces, si el tiempo de angustia futuro es el tiempo de angustia de Jacob, necesitamos estudiar la historia de Jacob. Necesitamos estudiar lo que pasó él, porque el pueblo de Dios va a pasar por una experiencia similar. Así que vamos a Génesis, el capítulo 32. Génesis, el capítulo 32. Y déjenme darles un poquito de trasfondo histórico para que podamos entender lo que está ocurriendo en esta historia. Jacob le había robado la primogenitura a su hermano y le había mentido a su padre. Como resultado de eso, tuvo que huir de su hogar. Estuvo en exilio por 20 años.
trabajando en la casa de Labán. Finalmente Dios le dijo a Jacob: es tiempo que regreses a tu tierra y tu parentela. Cuando está en camino, escucha que su hermano Esaú, que había jurado que iba a matar a Jacob por lo que Jacob hizo, venía con 400 hombres armados hasta los dientes para atacar a Jacob y su familia. Jacob y su familia estaban completamente indefensos ante la amenaza de Esaú y los soldados que venían con él. Así que Jacob ahora va al lado del arroyo de Jaboc para vaciar su corazón en oración a Dios. Jacob todavía no había sido capaz de perdonarse por lo que había hecho 20 años antes. Dios lo había perdonado. Recuerdan que cuando él huyó, se recostó sobre una piedra y Dios le dio el sueño de una escalera. Dios le estaba diciendo: la comunicación entre tu persona y el cielo está abierta. Y Dios le prometió: donde quiera que tú vayas, yo te voy a bendecir y voy a acompañarte y voy a estar contigo. Dios le había perdonado su pecado, pero Jacob no había sido capaz de perdonarse a sí mismo. Y ahora Jacob dice: mi pecado fue tan grave que yo no puedo reclamar la protección de Dios. Yo no puedo pedirle a Dios que me proteja por causa del pecado que yo cometí. Así que Jacob va al lado del arroyo de Jaboc y empieza a implorarle a Dios que por favor le dé la seguridad del perdón y que lo proteja de la ira de su hermano. Vamos a leer Génesis 32 y el versículo 9 al 11. Génesis 32, 9 al 11. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Es decir, yo no merezco nada de lo que tú has hecho para mí. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y luego noten la palabra clave que vimos hace un par de temas. ¿Qué dijo? Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo no venga caso y me hiera la madre con los hijos. Señor, dame la seguridad del perdón, de que me has perdonado y que me vas a proteger con mi familia de la ira de mi hermano. Y mientras Jacob está orando sin cesar allí, de repente viene un personaje y empieza a luchar con él. Al principio Jacob piensa que es el enemigo, pero luego se da cuenta que está luchando con un ser sobrenatural, especialmente cuando le toca la coyuntura de la cintura y queda dislocada la cadera. Jacob dice: no, con solo tocarme, mire lo que hizo. Este tiene que ser un personaje sobrenatural con quien estoy luchando. Y entonces Jacob se aferra con intenso dolor de tener descoyuntado la cadera. Ahora Jacob se aferra de este personaje y le dice: no te voy a soltar. Y el personaje dice: suéltame porque está amaneciendo. Y Jacob dice: no, no te soltaré hasta que tú me bendigas. Y nuevamente el personaje dice: suéltame que está amaneciendo. Jacob dice: nada. No se rindió. Y entonces este personaje le dijo a Jacob: ¿cómo te llamas tú? Jacob dijo: bueno, me llamo suplantador. La palabra Jacob significa suplantador, ¿eh? Inclusive cuando Jacob nació aferrado del tobillo de su hermano porque quería nacer primero. Desde el nacimiento quería suplantarlo. Esaú dijo: mira, ese es de verdad que el nombre que le pusieron es bueno, suplantador. Y luego lo suplantó en la primogenitura. Así que él dice: me llamo suplantador, me llamo Jacob. Y el ángel le dice: tu nombre no será más llamado Jacob, tu nombre será llamado Israel, príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Y lo bendijo allí. Y el resultado fue que su hermano no lo atacó. Su hermano en realidad vino a él con paz. Fue librado por Dios.
Ahora la pregunta clave es, ¿quién era ese personaje con quien luchaba Jacob? Génesis no lo dice, pero en el libro de Oseas sí lo dice. Vamos a Oseas, el capítulo 12 y el versículo 4. Oseas, el capítulo 12 y el versículo 4. Aquí nos va a decir quién era el personaje con quien estaba luchando Jacob. Dice allí, recordando este evento mucho tiempo después, venció ¿a quién? Al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Estaba luchando ¿con quién? Con el ángel. Ahora, ¿cómo se llamaba ese ángel? Estudiamos un tema a donde tocamos este punto. ¿Cómo se llamaba ese ángel? Miguel, que significa quién es como Dios. Y alguno dirá, pastor, ¿cómo sabe usted que este ángel en realidad era Jesucristo, era Dios? Sencillamente por el nombre que Jacob le puso al lugar a donde luchó con el ángel. ¿Qué nombre le puso a ese lugar? Peniel. ¿Sabe lo que significa el nombre Peniel? Pen significa rostro, el Dios, es decir, significa rostro de Dios. Es decir, el nombre que le puso Jacob a ese lugar donde luchó con el ángel es el nombre rostro de Dios. Ahora, ¿por qué le puso ese nombre? Vamos a notar en Génesis 32 y el versículo 30 la razón que dio Jacob. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. En realidad la palabra alma, nefesh, significa vida. Es la misma palabra que aparece en Génesis 2:7. Es decir, Dios ha librado mi vida. Vio a Dios cara a cara, pero había luchado ¿con quién? Con el ángel. Este es el ángel de Jehová. Este es el arcángel Miguel. ¿Quién se va a levantar para defender al pueblo de Dios en el tiempo del fin, en medio del tiempo de angustia? En aquel tiempo se levantará Miguel, aquel príncipe que está en favor de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo nación, mas en aquel tiempo tu pueblo será libertado, todo el que se hallare escrito en el libro. Hermanos y hermanas, si nosotros perseveramos en la oración, podemos tener la certeza de que aunque haya una demora, el Señor va a responder nuestras plegarias. Pero tenemos que aprender a perseverar en la oración ahora, porque si no aprendemos ahora, no vamos a perseverar en el futuro tampoco. Ahora, el más grande ejemplo de esta parábola lo encontramos en el Señor Jesús. Todos los elementos de la parábola se encuentran en la vida de Cristo, nuestro ejemplo. ¿Quién es el escogido de la parábola? El escogido de la parábola es Cristo Jesús. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo tenía algo de qué recostarse? No tenía donde recostar su cabeza. Y en la cruz del Calvario ni la ropa la tenía. Sus seguidores lo habían abandonado. No tenía ningún apoyo humano, al igual que la viuda de la historia. ¿Quién le quitó a Jesús todo lo que tenía? Satanás, obrando a través de los líderes religiosos espirituales, a través del imperio romano, a través de instrumentos humanos. Jesús perdió todo, el adversario le quitó todo. Yo pregunto, ¿la fe de Jesús fue severamente probada en esta crisis, en este tiempo de angustia que tuvo en el huerto del Getsemaní y en la cruz? ¿Cómo no? Les doy algunos detalles. En Mateo 26:37 dice, Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera.
3 veces en el Getsemaní, según Mateo 26, 39 al 44, Jesús, sudando gotas de sangre, clamó a su Padre: Padre, quítame esta copa si es posible, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. ¿Le quitó al Padre la copa? ¿El Padre le quitó la copa? No, el Padre no le quitó la copa. Parecía que el Padre no le había respondido, y en la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús no se rindió, siguió clamando y clamando a su Padre. Yo pregunto, ¿el Padre libró a Jesús inmediatamente de su tiempo de angustia? No. Jesús pasó por el peor tiempo de angustia de cualquier persona que jamás haya vivido. El Señor Jesucristo no tenía ningún apoyo humano. Satanás, el enemigo, el adversario, lo atacó con el fin de que Jesús perdiera su fe. Pero Jesús siguió clamando a su Padre a voz en cuello. En Hebreos el capítulo 5 y el versículo 7 encontramos la descripción de la agonía de Jesús en el huerto del Getsemaní. Dice allí: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. ¿Pueden captar la agonía de Jesús? Nuevamente dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar. Ahí está la palabra clave: al que le podía librar de la muerte. ¿Fue librado de la muerte Jesús? ¿Inmediatamente fue librado de la muerte? No. Dios se demoró en librarlo de la muerte. Pero fíjense lo que dice la última parte del versículo 7. Dice: fue oído a causa de su temor reverente. ¿El Padre oyó la oración de Jesús? ¿Oró Jesús de que el Padre lo librara de la muerte, sí o no? Sí oró. ¿Dios oyó su oración? Sí. Entonces, ¿por qué murió? Murió porque iba a haber una demora de 3 días. Yo pregunto, ¿el Padre le oyó y el Padre después de la demora resucitó a Jesús? Permítame leerles una cita aquí, muy significativa. Esta se encuentra en Youth Instructor, es una revista que se publicaba para los jóvenes en el tiempo de la hermana White, el instructor de los jóvenes, mayo 2, 1901. Ella escribió: aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido. Estaba como prisionero de la justicia divina en esa prisión pedregosa, y era responsable ante el juez del universo. Estaba llevando sobre sí los pecados del mundo, y solo su Padre lo podía soltar. Jesús estaba en el sepulcro como prisionero de la justicia divina. Había clamado al Padre: Padre, si es posible, líbrame de la muerte. Pero murió, prisionero de la justicia divina. Pero después de la demora, de parecer que Dios no escuchó en el huerto de Getsemaní, de que no lo escuchó cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Parece que no lo escuchó, porque al fin y al cabo murió. Muy temprano, el primer día de la semana, descendieron 2 ángeles del cielo. Uno se rodó y quitó la piedra y se sentó encima, y el otro ángel se paró delante del sepulcro y con voz de trueno que causó que se sacudiera la tierra dijo: oh Hijo de Dios, tu Padre te llama. De repente sale Jesús, y había quitado todas las vendas adentro, y sale el Señor Jesucristo y dice: yo soy la resurrección y la vida. Ahora, algunos dirán: pero pastor, ¿cómo es que dice: oh Hijo de Dios, tu Padre te llama? ¿Acaso Jesús no se resucitó él por el poder que estaba en él? Porque él era Dios. La gente piensa, por ejemplo, de Juan 10, 17 y 18, a donde dice: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, nadie me la quita, tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Y dice: ve, el Señor Jesucristo fue el que tomó su propia vida
Y yo creo que Jesús tomó su propia vida en la resurrección. Pero escuchen bien, Jesús no iba a tomar su vida sin que su Padre le autorizara a hacerlo. Porque la gente se olvida de leer la última partecita del versículo 18, donde después que Jesús dice, tengo autoridad para poner la vida y para volverla a tomar, Jesús dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Así que el primer día de la semana temprano, cuando el Padre dice, oh Hijo de Dios, tu Padre te llama, ahora Jesús salió del sepulcro por la vida que estaba en él. Pero el Padre lo llamó. Por eso es que Jesús en la cruz, su última declaración fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está diciendo Jesús, llámame dentro de 3 días, Padre, porque tú has prometido, cuida mi carácter, cuida mi registro, para que me lo devuelvas cuando me llames del sepulcro. ¡Qué glorioso! La sierva de Dios dice, en el Deseo de Adolescentes, página 704, entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había vaciado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas horrorosas horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Fíjense, era por su caminar antes que Jesús se mantuvo fiel. Sigue diciendo, conocía el carácter de su Padre. Tenemos que conocer ahora el carácter de Dios. Conocía el carácter de su Padre. Comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe, confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor del Padre. Por la fe, Cristo venció. Ahora, hermanos y hermanas, preciadas visitas, quiero terminar leyendo una cita sobre lo que va a pasar con el pueblo de Dios. ¿Saben que nosotros vamos a repetir la experiencia de Jesús? Especialmente la experiencia donde agonizó, donde fue maltratado y crucificado. El pueblo de Dios va a sufrir algo similar bajo el liderazgo de Satanás e instrumentos humanos que están bajo el control de Satanás. Así que nosotros vamos a necesitar esa clase de fe que tuvo Jesús y la clase de fe que tuvo la viuda en esta historia que hemos estudiado. Quiero terminar leyendo esta cita extraordinaria. Está en la Review and Herald, en la revista adventista, abril 14, 1896. Es una cita del espíritu de profecía. Fíjense lo que dice. Las fuerzas de las tinieblas. ¿Quiénes son las fuerzas de las tinieblas? Satanás y sus ángeles, el adversario y sus seguidores. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos que se han entregado el control de Satanás. Y ahora viene la parte clave. Y se revivirán. ¿Qué significa revivirán? De nuevo, ¿verdad? Se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Qué se va a repetir? ¿Qué se va a revivir? Las mismas escenas cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Sigue diciendo. Al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. ¿Ustedes creen que los que clamaban, crucifícale, crucifícale, creen que estaban controlados por demonios? Al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad, seres humanos que reflejan su propia imagen. Eso es lo que le espera al pueblo de Dios.
Ese será el tiempo de angustia. Y no crean que no viene nuestro tiempo. Yo no soy profeta, pero por lo que está pasando en el mundo, algo se va a romper pronto. En la economía mundial no puede seguir como está. ¿Y qué tal si explota la economía? ¿Qué pasa con aquellos sobre los que nosotros dependemos? ¿Estamos dispuestos de perseverar en el Señor aunque se desplomen los cielos? ¿O servimos a Dios porque Dios es bueno? Mira, Dios me da esto y Dios me da lo otro. Por eso es que yo amo a Dios, porque Dios es muy bueno conmigo. ¿Y qué pasa cuando no pareciera que Dios fuera bueno con usted? Aunque es bueno, porque nos va a dejar pasar por esta experiencia para vindicar su carácter ante el universo y para purificarnos. La demora es una bendición. Lo que pasa es que no parece como una bendición para aquellos que están acostumbrados a la vida cómoda, a tener todo lo que necesitan, relativa paz, etc. Job 23 y el versículo 10. Job entendió por qué estaba pasando por su experiencia. Dijo lo siguiente: mas Él, es decir, Dios, conoce mi camino, me probará y saldré como oro. No se quejen por las tribulaciones y los problemas, no se rindan, no pierdan la fe. Que las tribulaciones fortalezcan la fe y nuestra perseverancia, como pasó con la viuda en la parábola, como Jesús. En Isaías 48 y el versículo 10, Dios dice: he aquí te he purificado, y no como a plata. Te es escogido en horno de aflicción. Debemos darle gracias a Dios por todas las cosas. El apóstol Pablo dijo, nos gozamos en las tribulaciones. ¿De qué somos entonces? ¿Masoquistas? No, nos gozamos en las tribulaciones porque Dios tiene un plan. Porque sabemos que Dios está fortaleciéndonos para la crisis grande que viene. Dios quiere que nosotros tengamos esa fe inquebrantable que tuvo la viuda de la parábola. Y la buena nueva es que finalmente, después de una demora, al final del tiempo de angustia, Dios librará a su pueblo y su pueblo tendrá todas las bendiciones del universo a su disposición.